Los Hebreos en el capítulo 13, el verso 7, si usted lo tiene, dígame amén. Amén. Carta a los Hebreos en el capítulo 13, el verso 7, lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la Escritura, acordaos de vuestros, lea conmigo, acordaos de vuestros que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Si alguien me puede ayudar con Janet, por favor, hermano, aparte de su mamá, alguien por favor que me pueda ayudar con ella, se lo voy a agradecer muchísimo. Gloria a Dios. Una vez más vamos a leer Hebreos capítulo 13, el verso 7, dice la Escritura, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Ayúdame a orar. Padre amado, gracias te doy por todas tus bondades. Oh Dios de gloria, ayúdanos cada día a traer siempre el consejo de tu bendita palabra. Ayúdanos a todos, Señor, porque te lo estamos necesitando de ti. Ayúdanos en todo momento, Señor, en el nombre de Jesús. Puedes sentarse diciendo gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Muy bien, en esta noche, hermanos, vamos a hablar de un tema que genera muchísima controversia, que se ha hablado de generación en generación y en los últimos tiempos ha causado muchas dificultades, críticas, murmuraciones, señalamientos y que de alguna manera pues está afectando al pueblo de Dios. Así que vamos a estar hablando de un tema de que no siempre lo mencionamos, pero cada de vez en cuando es bueno que estemos hablando acerca de lo que voy a mencionar a continuación. Esta noche quiero hablar un poco acerca de lo que dice este verso 7 del capítulo 13 de los Hebreos, donde nos dice la palabra del Señor que debemos de acordarnos de nuestros pastores. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, repito, en los últimos siempre ha habido dificultad en cuanto a este tema del ministerio pastoral. Y en los últimos años como que ha crecido mucho más y ya no solamente personas que no conocen al Señor que están criticando, señalando el ministerio pastoral o el pastor en sí, la familia pastoral. Y ya no solamente la gente de afuera, muchas veces gente que no conoce al Señor, sino que muchas veces es el mismo pueblo de Dios. Amén. Que a veces por falta de sabiduría, por falta de tacto, por falta de prudencia también termina cayendo en esta situación. Y déjeme decirle que voy a estar dando algunos aspectos de manera general, no necesariamente es que se están cumpliendo o llevándose a cabo aquí en medio de nosotros, pero quiero hablar un poco de este tema y quiero ampliarlo de manera general. Me gustaría presentarle el tema en esta noche, los zapatos del pastor. En esta noche quiero hablar acerca de ese tema, los zapatos del pastor. Y tal vez alguien se preguntará, ¿cómo así? Los zapatos del pastor. ¿Será que yo tengo que ponerme los zapatos del pastor? Si ni siquiera son de mi gusto, ni siquiera me gusta el estilo que él usa. Pero no me estoy refiriendo precisamente a eso, sino me estoy refiriendo al hecho de que como pueblo de Dios tenemos que reconocer el trabajo que hace el ministerio pastoral. Tenemos que de alguna manera entrar en conciencia, o mejor dicho, concientizarnos y darnos cuenta que muchas veces las personas afuera están hablando tantas cosas y muchas veces ni siquiera saben de qué están hablando. Tristemente a veces cosas negativas se reproducen y se corren o se pasan de voz a voz o de persona a persona de una manera más rápida, y las cosas positivas casi nunca nadie las habla o no las comenta, o esas no corren mucho la voz. Entonces es importante que nosotros entendamos y debemos de concientizarnos de que el ministerio pastoral vale la pena y debemos de trabajar en armonía con el ministerio pastoral, sin importar lo que digan allá afuera. Porque allá afuera van a decir tantas cosas de el ministerio pastoral. Y repito, se habla muchísimo. Usted se puede meter a las diferentes redes sociales y siempre hay alguien hablando, criticando, señalando al ministerio pastoral.
de cualquier congregación, de cualquier denominación, siempre están criticando, señalando, juzgando, etcétera, etcétera. Y vuelvo y quiero hacer la aclaración. Sé que hay algunos casos en donde han habido cosas que son indebidas, pero es nuestro Dios el que va a tomar justicia. Es el Señor el que va a llevar a cabo su justicia divina. No nos corresponde a la humanidad o a nosotros juzgar o señalar, sino más bien orar para que sea el Señor que se glorifique en dicha situación. Ahora también quiero aclarar que por el hecho que un ministerio pastoral esté trabajando, se esté desempeñando de una manera inadecuada o impropia, no significa que todos los ministros están pasando por la misma situación. ¿Me doy a entender? Amén, amén. Como a veces las personas tienden a generalizar, tal vez una mujer le fue mal con un determinado hombre y bueno, terminan separándose y al final termina generalizando y diciendo todos los hombres son malos. O viceversa, un hombre tuvo una mala experiencia con una mujer y termina diciendo todas las mujeres son malas. Lo mismo pasa a veces con personas que tuvieron algún conflicto o algo no marchó bien con un pastor o con una determinada congregación y al final todos los pastores son malos. Pero eso no es así. Tenemos que entender que el trabajo del pastor es bastante delicado, es bastante novedoso, es bastante, como pudiera decir, que usted y yo tenemos que estar trabajando juntos en armonía para llevar a cabo todo lo que el Señor nos pone que hagamos en su bendita palabra. Amén. Ser pastor significa estar preparado para servir en todo tiempo. Gloria a Dios. Voy a repetirlo. Ser pastor significa estar preparado para servir en todo tiempo y en todo lugar. Estar listo para correr la milla extra. Estar decidido a dar más que a recibir. Estar dispuesto a hacer lo mejor o esforzarse lo más que pueda. Estar dispuesto a llorar. Estar dispuesto a hacer muchísimas cosas. Estar dispuesto a recibir críticas. ¿Saben que el pastor casi siempre recibe críticas, pero él no puede criticar? El pastor es señalado, es juzgado, es criticado, le dicen tantas cosas, pero el pastor pico de seda. El pastor tiene que quedarse callado. El pastor no se puede poner al tú por tú con las personas. El pastor tiene que guardar silencio. Ahora es importante que entendamos que ser pastor no es fácil. Gloria a Dios. Ser pastor no es fácil. Muchas veces hay personas que quieren los zapatos del pastor, pero pocos están dispuestos a pagar realmente el precio por ser pastor. Ser pastor requiere decir y estar dispuesto siempre para todo. ¿Sabe que cuando un hermano se le busca para algo, el hermano puede decir no puedo y no pasa nada? Pero el pastor no puede decir que no puede. El pastor no puede decir estoy cansado. El pastor no puede decir no lo voy a hacer. Amén. Ahora menciono estos aspectos porque muchas veces como que se pasan por alto. Y vuelvo y repito, son aspectos generales que muchas veces la gente que está afuera no los conoce. Y como no los conoce, es más fácil señalar y apuntar a los defectos de un pastor. Y yo pregunto, ¿quién no tiene defectos? ¿Quién no se equivoca? ¿Quién no toma malas decisiones? Amén. Cualquier persona en la iglesia se puede equivocar y no pasa nada, pero si el pastor se equivoca, hay muchos problemas. Hasta llaman a los noticieros o lo publican inmediatamente en las redes sociales de que determinado pastor hizo algo indebido. Entonces es interesante que miremos estos aspectos para que nos demos cuenta que también el pastor continúa siendo un hombre de carne y hueso.
un hombre de carne y hueso. Ahora es interesante que nosotros debemos de concientizarnos y darnos cuenta que vale la pena apoyar al pastor, vale la pena estar en armonía con el ministerio pastoral, vale la pena tratar de hacer lo mejor que podamos. Si otros lo están señalando afuera, nosotros no deberíamos de caer en ese juego, sino al contrario, nosotros debemos de estar apoyando a nuestro pastor. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, al capítulo 10, el verso 10. Gloria a Dios. Evangelio de Juan, capítulo 10, el verso 10. Miremos un poco acerca de nuestro gran pastor y salvador Jesucristo. Juan, capítulo 10, el verso 10. Aleluya. Cuando usted lo tenga, dígame amén. Evangelio de Juan, capítulo 10, el verso 10. Si usted lo tiene, dígame amén. Mire lo que dice la Escritura, hablando el Señor Jesucristo. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Note que nuestro gran pastor, el Señor Jesucristo, Él sí cumplió literalmente esta palabra de entregar su vida por las ovejas. Ahora entendemos que el Señor trató de ponerse como ejemplo y al mismo tiempo todos los demás que hemos venido después de Él estamos tratando de hacer lo mejor que podamos por la obra de nuestro Dios. Es importante que usted y yo entendamos que el pastor necesita siempre que estar recibiendo el apoyo de parte de la congregación, porque debemos entender que el pastor siempre está preocupado por sus ovejas, si están bien o están mal, si están creciendo o no, si están enfermos o están sanos, si tienen alimento, etcétera, etcétera. Un pastor siempre va a estar tratando de hacerlo en todo momento. Amén. No de vez en cuando. Repito, muchas veces es fácil señalar, es fácil criticar, es fácil decir, se equivocó, tomó una mala decisión, si no hubiera hecho esto, las cosas no hubieran ocurrido de esa manera. Pero tenemos que entender, queridos hermanos, que estamos tratando de hacer lo mejor que nosotros podamos hacer para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Amén. Me gustaría hacerle una pregunta a los hermanos que son padres o madres. ¿Usted nunca se ha equivocado con la toma de decisiones de sus hijos? ¿Usted nunca ha tomado una mala decisión para la crianza de sus hijos? Yo creo que todos los padres en más de alguna ocasión hemos tomado una mala decisión. Creímos que era lo mejor, pero al final no era lo mejor. Ahora debemos de entender, hermanos, y quitarnos ese concepto erróneo que muchas veces las personas tienen acerca del pastor, que el pastor es perfecto, que el pastor no se equivoca, que el pastor no se cansa, que el pastor no se entristece, que el pastor no se enferma. Tenemos que quitar ese concepto y darnos cuenta que la mayoría de necesidades que nosotros pasamos también las pasa el pastor. Vaya conmigo ahí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, el verso 1. Gloria a Dios. Aleluya. Menciono esto porque afuera muchas veces hasta construyen trincherías para tratar de atacar el ministerio pastoral, pero la realidad es muy distinta. Evangelio de Juan en el capítulo 7, el verso 1. Gloria a Dios. Si usted lo tiene, dígame gloria a Dios. Juan capítulo 7, el verso 1. Estamos hablando de nuestro gran pastor, el Señor Jesucristo. Dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Note que nuestro gran pastor siempre andaba prácticamente huyendo. ¿Usted ha leído eso en la palabra de Dios? Nuestro pastor, nuestro Señor Jesucristo, casi siempre andaba huyendo. ¿Por qué? Porque andaba predicando la palabra de Dios. Sé que en estos tiempos no está pasando eso, al menos no en este país, aunque hay países donde sí se persigue a los pastores, se persigue a aquellos que predican la palabra del Señor. Mateo capítulo 8, el verso 20, gloria a Dios.
Evangelio de Mateo en el capítulo 8, el verso 20. Si usted lo tiene, dígame aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Estamos hablando un poco de nuestro gran pastor, el Señor Jesucristo. Mateo capítulo 8, el verso 20. Si usted lo tiene, dígame aleluya. Dice el Señor en su palabra: Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El Señor Jesucristo no tenía un lugar fijo donde podía descansar, donde podía dormir. Oh, qué tremendo es lo que encontramos acerca de nuestro grande pastor. Y a veces hay personas, hermanos, allá afuera que quisieran que el pastor estuviera en la misma situación. Que no tenga un lugar donde dormir, que no tenga un lugar donde descansar, porque es pastor. A veces la gente dice, no, los pastores de ahora nada que ver con el Señor Jesucristo. Claro, estamos en épocas distintas. Amén. Vivimos en épocas muy distintas. Amén. Ahora tenemos que evaluar muchísimos factores, muchísimas cosas que están a nuestro alrededor. Muchos dicen, pero el Señor Jesucristo andaba con sandalias o con chancletas, como le llaman en su país. Ahora, note, amados hermanos, que las condiciones han cambiado muchísimo. Entonces tenemos que entender este aspecto. Evangelio de Juan, capítulo 4, el verso 6. Aleluya. Evangelio de Juan en el capítulo 4, el verso 6. Solamente le estoy dando algunos textos para que miremos cómo andaba nuestro pastor de pastores, el Señor Jesucristo. Evangelio de Juan en el capítulo 4, el verso 6. Usted lo tiene, dígame amén. Dice la escritura, Evangelio de Juan 4, 6, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. ¿Qué pasaba con el Señor Jesús? Estaba cansado. Porque también él como pastor también se cansaba. Hay personas que creen que el pastor no se cansa. Hay personas que creen que el pastor no se enferma. Hay personas que creen que el pastor tiene que estar disponible todos los días de la semana sin ningún problema, a la hora que sea, y tiene que estar dispuesto. Y tiene que estar disponible para cualquier situación que se le necesite. Notamos que el Señor Jesucristo también se cansaba. Lucas capítulo 5, el verso 16. Aleluya. Evangelio de Lucas, capítulo 5, el verso 16. Gloria a Dios. Estoy tratando de que podamos concientizar y al mismo tiempo entender, hermanos, que afuera hay muchísimos comentarios y casi siempre negativos. Usted mira, saca un pastor, mire que el pastor no le quiso dar la mano a fulano, y ya rápido corren a publicarlo. Ah, sí, qué pastor más tremendo, qué falta de amor, qué falta de empatía. Y comienza la gente a enumerar un sinfín de cosas sin darse cuenta o percatarse qué es lo que está pasando realmente en dicha situación. Lucas capítulo 5, el verso 16, dice la escritura, hablando del Señor Jesucristo: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Amén, gloria a Dios. Qué bueno que el Señor siempre se presentó como un ejemplo perfecto para que cada uno de nosotros podamos seguir a nuestro pastor de pastores. Pero también Él estableció pastores. El Señor ha establecido pastores. ¿Con qué propósito establece pastores el Señor? Para que cuiden la grey, para que saquen adelante la obra del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Cristo era criticado, señalado, acusado de ladrón, de bebedor y de tantas cosas, pero al final solo alguien que ha estado o ha pasado por la misma situación o circunstancia que pasó el Señor Jesucristo puede lograr entender lo que pasó con él. Vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 11, el verso 23. Gloria a Dios. 2 de Corintios en el capítulo 11, el verso 23. Ser pastor, queridos hermanos, no es fácil.
ser pastor no es fácil. Porque la mayoría de personas que están alrededor de los pastores siempre están con una lupa, viendo a ver en qué se equivoca, viendo a ver en qué falla, viendo si dijo palabras, si no trató bien o mal a alguien, cómo es su desenvolvimiento. Segunda de Corintios, en el capítulo 11, el verso 23, miremos algunas situaciones que pasaba, en este caso, el hermano Pablo. Aunque sabemos, por lo que encontramos en todo el Nuevo Testamento, que a todos los apóstoles, a todos los pastores, les pasaba una situación bastante similar o parecida. Segunda de Corintios, en el capítulo 11, el verso 23, dice la Escritura: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Esta es solo una pequeña muestra de lo que pasó el hermano Pablo. Aunque sabemos que el resto de los apóstoles, como también el resto de ministros que estuvieron o fueron contemporáneos al hermano Pablo, también les tocó una vida bastante similar y parecida. Basta con que revisemos un poco la historia, nos daremos cuenta que no les fue tan bien o no les tocó tan fácil. Ahora, gloria a Dios porque el Señor lo fortalecía día con día. Gloria a Dios porque a pesar de cualquier circunstancia que pasaron, ellos se mantuvieron fieles al Señor todo el tiempo. La mayoría de personas creen que los zapatos del pastor son cómodos, en donde se lleva una vida de lujos y comodidad. Porque eso es lo que la mayoría de gente cree. Ser pastor, dice, ya eres billetudo, tienes plata, tienes una buena casa, tienes un buen carro, te vistes bien, ahora con ropa de marca, te pones relojes finos, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el concepto que la gente tiene de los pastores. Vividores, aprovechados, que no trabajan, y comienza la lista enorme, porque ese es el concepto que la mayoría de personas tiene. Y repito, muchas veces eso es allá afuera, pero tristemente a veces también el pueblo de Dios cae en esta situación. Y empiezan pensamientos como, yo no ayudo allí porque, ¿para qué? Para que el pastor se lo coma, o para que el pastor haga lo que quiera. Y comienzan un sinfín de cosas, o a decir, yo no apoyo porque realmente el pastor no lo necesita. Y tantos pensamientos que pueden haber, en donde la mayoría cree que los zapatos del pastor es llevar una vida de placer, de relax, en donde se tiene todo, en donde no hace falta nada, en donde no hay enfermedades, en donde no hay escasez de nada. Fíjese, en cierta ocasión, hace un tiempo atrás, y no lo digo por vergüenza, se lo voy a decir para que usted sepa, porque a veces la gente cree que el pastor todo le va bien. Nosotros en un determinado tiempo pues, estuvimos pasando una situación no tan buena y nosotros íbamos a donde regalaban comida. Creo que la hermana Yulemi sabe de eso. Nosotros íbamos, nos poníamos de acuerdo, que por cierto ni era nuestro turno, una hermana nos cedía su turno para que nosotros recogiéramos la comida que le tocaba a ella. Fíjese, yo no sé si usted lo sabía. Ahora menciono esto porque a veces la gente dice, sí, los pastores aprovechados, vividores, que viven bien. Bueno, no sé a quién se estarán refiriendo. Por eso vuelvo y repito,
El que miremos un mal ejemplo no significa que todos los pastores estamos en la misma situación. Y menciono ese ejemplo para que nos demos cuenta. A veces ni siquiera tengo para echarle gas al vehículo y venirme para el culto. Yo no sé si a usted le ha pasado eso. Pero digo porque menciono eso y no se lo digo porque como así pues no me da vergüenza decirlo. Menciono esto para que nos demos cuenta que también nosotros pasamos la mayoría de situaciones que ustedes pasan. Amén. Entonces es importante que nosotros entendamos que los zapatos del pastor no son fáciles. El pastor no puede decir no voy a ir al culto. Amén. Tenemos que rebuscarnos para ver cómo estamos siempre presentes, porque a lo mejor va a haber alguien que no va a tener la madurez para entender lo que está pasando con el hermano pastor. Los zapatos del pastor, hermanos, a veces es fácil señalar y mencionar tantas cosas, pero no nos damos cuenta qué está pasando en realidad. Sabemos que el pastor tiene que prepararse, tiene que orar, tiene que ayunar, tiene que estudiar la palabra, tiene que hacer tantas cosas y gloria a Dios por eso, porque lo hacemos con alegría. Pero note que la palabra de Dios nos recuerda la porción que comenzamos leyendo. Vaya conmigo una vez más a Hebreos capítulo 13, el verso 7. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 13, el verso 7. Yo no sé si usted alguna vez ha ido a pedir comida. Sé que hay personas que van cada semana. Y yo lo digo, a mí no me da pena. Si no tengo, no tengo. Amén. Gloria a Dios. Mire lo que dice Hebreos capítulo 13, el verso 7. Lo acabamos de leer. Dice la Escritura: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Qué nos está diciendo el Señor cuando dice acordaos de vuestros pastores? ¿Será que el Señor nos está diciendo, oye, mándale un mensaje de texto de vez en cuando al pastor? No estaría nada de mal. Pégale una llamadita. ¿Cómo está, hermano? ¿Qué tal están las cosas? Amén. No estaría nada de malo. Amén. Amén. No estaría de malo mandarle un mensajito al pastor, porque vuelvo y repito, el concepto que casi siempre la gente tiene, el pastor seguramente tiene que estar bien. Al pastor no le hace falta nada. ¿Qué significa acordarnos de nuestro pastor? Bueno, déjeme darle algunos aspectos que es importante que nosotros los tomemos en cuenta para que entendamos lo que la palabra de Dios nos dice en este verso 7. Lo que significa acordarse de nuestros pastores. En primer lugar, significa acordarse del pastor, significa tenerle respeto y gratitud. Respetar al pastor y tener gratitud, es decir, reconocer la importancia del trabajo que realiza o que lleva a cabo el hermano pastor, de la labor y la enseñanza que está desarrollando para poder ser guía para el resto de la congregación. Respeto y gratitud. Ahora, vuelvo y repito. Tal vez la mayoría no estamos tan familiarizados con esas cosas, pero déjeme mencionarle algunos detalles. Muchas veces hasta en los trabajos reconocen el trabajo que llevan a cabo las personas en los trabajos, fíjense. Y muchas veces en estos lugares ni siquiera son creyentes, son sencillamente políticas o maneras de interactuar con los trabajadores. ¿Con qué propósito hacen y llevan a cabo estas cosas? Para motivar al trabajador, que siga adelante, que se desempeñe, que haga tantas cosas. Incluso en ocasiones hasta le dan algún tipo de obsequio para motivarlo aún más. Ahora nosotros como pueblo de Dios podemos mostrar respeto y gratitud, es decir, reconocer la importancia del trabajo, de lo que se está llevando a cabo. Amén. ¿Podemos, hermanos? Amén. Yo creo que sí podemos. No cuesta decirle gracias, hermano pastor, por el trabajo que usted está haciendo. Amén.
Si la gente de afuera lo hace, ¿por qué nosotros como pueblo de Dios no lo podemos hacer? Note que hay muchos textos que nos hablan acerca de la importancia de reconocer el trabajo pastoral. Pero vuelvo y repito, la mayoría de veces se pasan por alto porque sencillamente no estamos acostumbrados o por cualquier otra razón. Ahora, note, ¿qué significa acordarse de nuestros pastores? Mostrar respeto para nuestro pastor. Y el respeto involucra todo aspecto, desde la manera como hablamos, la manera como nos dirigimos, la manera como interactuamos con el pastor. Tratamos de mostrarle respeto. ¿Para qué? Para mantener esa armonía, porque eso es agradable delante de Dios. Eso es lo que a Dios le agrada. Es lo que Dios ha establecido. Gloria a Dios. Segundo aspecto. ¿Qué significa acordarse de nuestros pastores? Significa animarlo al pastor y tratar de imitar su fe y su conducta. ¿Cuántos alguna vez se han puesto a pensar que el pastor se desanima también, hermanos? ¿Usted cree que el pastor se desanima de vez en cuando, sí o no? Sí. Entonces no está de más de vez en cuando. Hermano pastor, ánimo en el nombre de Jesús. Yo admiro a mi hermano Rodolfo, cada vez en cuando él está, pastor, vamos, adelante en el nombre de Jesús. Qué bueno sería que más hermanos también se unieran cada vez en cuando, decir, hermano pastor, vamos adelante en el nombre del Señor Jesús, porque todos en algún momento pasamos por desánimo, y el que diga que no se desanima es un mentiroso. Todos en más de alguna ocasión nos desanimamos, y es en ese momento cuando necesitamos a alguien que nos anime. No a alguien que nos señale o nos critique o nos diga cosas que hicimos mal. No. Lo que queremos en ese momento es que nos animen. Gloria a Dios. Aleluya. Mire lo que dice Gálatas capítulo 6, el verso 6. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 6, el verso 6. Aleluya. Estamos hablando de que debemos mostrar algún tipo de gratitud para con el siervo de Dios. Aleluya. Aleluya. Gálatas capítulo 6, el verso 6. Aleluya. Gloria a Dios. Si usted lo tiene, dígame amén. Amén. Dice el Señor en su palabra: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Dice así su Biblia: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Es importante que nosotros mostremos gratitud. Para mostrar gratitud, hermanos, podemos demostrarlo de tantas maneras. Amén. Podemos demostrar gratitud hacia alguien o reconocer el trabajo, la labor que está llevando a cabo alguien de muchas maneras. Por eso es que casi siempre su servidor está a la par suya diciéndole: hermano, gracias por su trabajo. Hermano, gracias por la enseñanza que dio. Hermano, gracias por habernos ayudado, por habernos apoyado. ¿Qué es eso? Mostrar gratitud, porque debemos de aprender a ser agradecidos. Gloria a Dios. Aleluya. Muy bien. Tercer punto, ¿qué significa acordarse de nuestros pastores? Significa tener obediencia y sumisión para nuestros pastores. ¿Qué significa eso? Que debemos de reconocer su autoridad y la responsabilidad que tiene ante Dios por el bien espiritual de la congregación. Obediencia y sumisión. ¿Cómo así? ¿Qué es eso de obediencia y sumisión? Voy a aclarar para que evitar cualquier malentendido. Obediencia y sumisión significa ponerme a la disposición del pastor en este caso. Eso significa obediencia y sumisión. Ponerme de acuerdo, ponerme en armonía, ponerme a disposición del pastor para llevar a cabo actividades, para llevar a cabo trabajo, para llevar a cabo tantas cosas en la obra del Señor. Es importante que nosotros siempre reconozcamos lo que Dios nos ha dado. Gloria a Dios. Vaya por favor conmigo a
Primera de Timoteo, al capítulo 5, al verso 17 en adelante. Primera de Timoteo, al capítulo 5, el verso 17 en adelante. Gloria a Dios. Primera de Timoteo, capítulo 5, el verso 17. Aleluya. Gloria a Dios. Si usted lo tiene, dígame amén. Amén. Gloria a Dios. Dice la Escritura: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Si otras personas están haciendo chiste del pastor, usted no va a hacer chiste. Usted al contrario va a decir: gracias, Señor, porque tenemos un hermano que no es perfecto, que se equivoca, que le falta tanto, pero está dispuesto a seguir adelante en la obra del Señor. Esa es la postura que nosotros tenemos que tomar, porque muchas veces van a estar las personas tratando de ver qué nos sacan o la manera como influencian en nuestro pensamiento para que nosotros no participemos, para que nosotros no trabajemos en armonía con el pastor. Hebreos capítulo 13, el verso 17. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 13, el verso 17. Si usted lo tiene, dígame gloria a Dios. No sé si se esperaba esta enseñanza este día, pero tengo más de 2 años queriéndola dar. Y por alguna razón el Señor no me había permitido, pero ahora sí me permitió darla. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 13, el verso 17. Muchas veces usted mira aquí que traemos enseñanzas, pero realmente a veces no sabemos cuándo el Señor nos ha dado estas enseñanzas. Esta hace más de 2 años que me la dio el Señor y ahí la tenía guardada. Gloria a Dios. Hebreos 13:17 dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Qué es lo que hace el pastor? Velar por las almas de la congregación. ¿Cómo? A través de la oración, a través de ayuno, a través de motivarlos, a través de un mensaje de texto, de una llamada, de tantas maneras para que podamos continuar perseverando en la obra del Señor Jesucristo. Punto número 4. El acordarse del pastor significa oración y apoyo. ¿Usted cree que el pastor necesita que oren por él? ¿Sí o no? ¿O el pastor es demasiado espiritual que no necesita que oren por él? El pastor necesita que oren por él, hermanos. Mucho más todavía porque es la cabeza de la congregación. Debería de estar más orando, más ayunando. El pastor necesita apoyo. El pastor necesita que se clame al Señor para que Dios lo guarde, para que Dios lo cuide, para que Dios le dé siempre sabiduría para sacar adelante la obra del Señor. Pero muchas veces no se ora por los pastores. Muchas veces la gente dice: no, ¿para qué vamos a orar por el pastor? Si él no necesita oración. Definitivamente, queridos hermanos, necesitamos oración. Porque sin oración el pueblo perece. Si usted y yo no buscamos del Señor, entonces no estamos en armonía. Y si no estamos en armonía, difícilmente vamos a obtener la victoria en el nombre del Señor Jesús. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 9, el verso 7 en adelante. Este punto número 4 dice que debemos de orar por el pastor y debemos de apoyarlo. Apoyarlo significa que nos vamos a involucrar en los proyectos de trabajo, que no vamos a estar como diciendo no, sino todo lo contrario, vamos a tratar en la medida de lo posible de trabajar de la mano con el pastor. Amén. 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 Aleluya. Gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 9, el verso 7 en adelante. Gloria a Dios.
Si usted lo tiene, dígame amén. Primera de Corintios capítulo 9, el verso 7. Dígame amén si usted lo tiene. Dice la escritura, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Dice el hermano Pablo, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y los que sirven al altar, del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Ahora note lo que la palabra de Dios nos dice, que debemos de apoyar el ministerio pastoral. Debemos de apoyarlo de tantas maneras. Y es importante que nosotros entendamos que también el pastor necesita cosas. Amén, amén. Así es. Digo esto porque a veces las personas allá afuera solo están señalando y señalando y señalando y señalando y tantas cosas. Pero debemos entender que el pastor también necesita muchísimas cosas. De vez en cuando no estaría mal que usted se acerque a su pastor y le diga, tome pastor para que tome una soda. Tome pastor para que vaya y se compre un par de tacos o unos taquitos. Amén. No estaría mal. No estaría mal. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Espero que tengamos madurez en lo que estoy diciendo. Gloria a Dios. Aleluya. Punto número 5. ¿Qué significa acordarnos de nuestros pastores? Estar agradecido con nuestro Dios y rendirle alabanza al Señor, porque tenemos a un varón de Dios que, como dije hace un momento, no es perfecto, pero está tratando de hacer lo mejor que se pueda para la honra y gloria del Señor Jesucristo. Debemos de siempre darle alabanza al Señor, porque el Señor nos ha permitido tener un pastor en nuestra congregación. Lo he mencionado en otras enseñanzas hace un tiempo atrás. ¿Sabe usted cuántos pastores tiran la toalla año con año en este país? No sé si usted alguna vez se ha tomado la tarea de buscar. En este país hay un aproximado de 7,000 a 10,000 pastores que cada año tiran la toalla. Que cada año se retiran. Cada año ya no quieren seguir en el ministerio por muchísimas razones. Y entre algunas de las que mencionan dichos pastores es que no hay un apoyo de la congregación. Que muchas veces la congregación solo quiere para adentro, pero no quieren apoyar al pastor. Amén, amén. Sí, Señor. Eso es lo que comentan algunos. Que muchas veces la congregación no está dispuesta a trabajar, a apoyar, a estar trabajando en armonía. Pero debemos entender, amados hermanos, que nosotros tenemos que darle gracias al Señor, porque el Señor nos permite que haya un varón que trata de hablarnos la verdad de la palabra de Dios y no nos está entreteniendo con la mentira. Debemos de darle gracias a Dios, hermano, porque hay lugares en donde se habla muchísima mentira. Amén. Sí, Señor. Y a veces la gente no se está dando cuenta. Muchas veces encontramos personajes o personas diciendo, si yo fuera el pastor, todo sería diferente. Si yo fuera el pastor, todo estaría mejor.
Si yo fuera el pastor, cambiaría muchísimas cosas en la iglesia. Si yo fuera el pastor, me equivocaría menos. Si yo fuera el pastor, yo sí sabría cómo tener que hacer las cosas. Si yo fuera el pastor, todos estarían en armonía y paz. Si yo fuera el pastor, habría mucha más santidad en esta iglesia. Si yo fuera el pastor, habría todo mejor. Y las razones continúan diciendo si yo fuera. Pero la realidad es que, queridos hermanos, que es el Señor el que ha establecido los ministerios, los dones y los ha repartido como Él ha querido. Aunque muchas personas señalen y critiquen el ministerio pastoral, porque sabemos que eso siempre se ha dado y seguramente se va a seguir dando, pero nosotros como pueblo de Dios tenemos que trabajar en armonía con el pastor. Póngase en pie, por favor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Los zapatos del pastor, se mira tan fácil estar aquí arriba, hermano. Se mira tan fácil. Es tan fácil decir, se equivocó, o no me gustó lo que hizo. Es tan fácil, definitivamente. Pero ya estar aquí es otra cosa. Una cosa es estar aquí por un par de días o un par de semanas, y otra cosa es estar por años acá. Entonces, o muchas veces decimos, el pastor muy regañón. Muchos se meten con los niños. Pero al final, vuelvo y repito, es fácil decir, el pastor ya me aburre, ya me tiene hasta aquí con lo mismo y lo mismo. Es fácil, porque de allá se mira todo bien fácil para acá. Pero estar de aquí tratando de liderar, tratando de guiar a todos, tratando de estar siempre preocupados para que todos vayamos creciendo y todos al final podamos irnos con el Señor. Porque independientemente de todas las cosas y necesidades que puedan haber en medio nuestro, hermano, el anhelo, el sueño de todo pastor es que todas las ovejitas nos vayamos un día con el Señor. Que estemos preparados para irnos con el Señor. Que estemos listos para irnos con el Señor. Ese es el mensaje que transmitió el Señor Jesucristo para cada uno de nosotros. ¿Podemos trabajar en armonía, hermanos? Pocos amén. ¿Podemos ser agradecidos con el pastor, hermanos? Amén. No cuesta de vez en cuando, pastor. Gracias. Amén. No cuesta. No cuesta nada, mi hermano. Si nosotros realmente estamos agradecidos con nuestro Dios, primeramente debemos de darle gracias a Dios. Sabe que ese es un aspecto que nos cuesta muchísimo a nosotros los seres humanos. Mi esposa está de testigo ahí. Cada de vez en cuando yo me acerco a mi esposa y le digo, gracias, amor, por lo que tú haces conmigo. Si me hace la comida, ahí está mi esposa testigo, me hace la comida, gracias por la comida. Ella hizo la comida, voy y lavo los platos y mire, gracias. Incluso ella, gracias por ayudarme a lavar los platos. Me plancha la ropita, gracias, amor. Hace cosas, gracias. Sé que a veces no estamos acostumbrados, pero viera qué bonito se siente que alguien se acerque y reconozca lo que tú estás haciendo. Qué bonito se siente, hermano. Y ser en la posición de pastor no es la excepción, al contrario, es bonito venir y ver como pastor que hay alguien que siempre está orando por él, que hay alguien que siempre se acerca y le dice, pastor, gracias, vamos adelante, échele gana, sigamos adelante en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por todas sus bondades y por todas sus misericordias. Dice la Biblia que el enemigo viene para matar, para hurtar y para destruir. Yo he venido, dijo el Señor, para que tengan vida y vida en abundancia. Yo creo que nosotros, hermanos, debemos de darle gracias a Dios por todo. ¿Sabe que a veces nos cuesta darle gracias al Señor por todo? Los hermanos que están casados deberían de muy a menudo darle gracias al Señor por sus esposas.
por sus hijos, por su familia, Todo el mundo está andando conmigo. por el alimento, por cosas que tiene en su hogar, porque no está solo, porque no está a la deriva, porque sencillamente tiene muchas cosas que otros no tienen. Muchas veces nos cuesta